Las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Buenas tardes, empezamos la primera tertulia literaria del año, la tercera de esta temporada en la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Gracias, como siempre, por vuestra presencia a los presentes y también, por supuesto, a quienes nos escucháis en el podcast del programa a través de iVoox. Como estamos demostrando en estas tertulias, hay un caudal inagotable de talento literario en Burgos y en nuestra biblioteca estamos empeñados en encauzarlo por aquí para darlo a conocer a mucha más gente. Porque la cultura local lo merece y a veces se le presta menos atención de la debida. El caso de nuestro invitado de hoy quizás es de las más excepcionales, porque probablemente es el autor burgalés contemporáneo más conocido y reconocido tanto aquí como allende de nuestro territorio local. Su nombre es Óscar Esquivias, ya lo conocéis. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Y su figura y trayectoria necesitan poca presentación. La mayoría de vosotros pues lo conocéis de sobras. Haré algún apunte por lo extenso de su currículum literario. Me centraré en presentaros sobre todo la última obra, que es de la que venimos a hablar hoy. Alguien se despierta a medianoche. Bueno, tenemos el lujo de tener un premio Castilla y León de las Letras esta tarde aquí. En 2016 se le concedió y, sin embargo, aunque esto sean palabras mayores, vais a comprobar durante la charla de hoy que eso no eleva su ego a las alturas, ni muchísimo menos, porque cualquiera que haya cruzado dos palabras con Óscar sabe de lo que hablo. Como es un creador incansable, no me atrevo a decir cuál es su último trabajo, seguro que él nos lo puede decir. Publica artículos en Archiletras, acaba de presentar ni más ni menos que una revista literaria de creación propia, Mirlo, de la que también seguro que hablamos, y su último libro publicado es, como decíamos, Alguien despierta a medianoche, libro de los profetas, en el que focalizaremos nuestra tertulia de hoy. Publicada por Reino de Cordelia, la obra es una originalísima puesta en escena a través de las magistrales ilustraciones de Miguel Navia, del particular universo literario de Óscar Esquivias, en el que reinterpretan y trasladan a la actualidad urbana numerosos temas sagrados y profanos. Bien, un trabajo minucioso de años que describes un poco en el prólogo del libro, que tú mismo has escrito elogiando el inmenso trabajo ilustrador de Miguel Navia, que merece capítulo aparte, verdaderamente excepcional. Describes como que nace de una revelación que solo pueden tener tipos como tú, Óscar. O sea, si hacemos un libro en el que Madrid, Burgos, Bilbao, Valladolid sean los escenarios de las historias que en la Biblia suceden en Nínive, Babilonia, Jerusalén. Y no solo es una pregunta que no cualquiera se podría hacer, sino que además es una cuestión a la que me atrevo a decir que nadie más que vosotros habríais contestado afirmativamente. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge, cómo es el plan con la editorial también y cómo fue el proceso creativo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras, muchísimas gracias a todos vosotros por esta fría tarde tan preciosa, por otra parte tan burgalesa, ¿no? Con este sol de invierno tan transparente. Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y por estar aquí con nosotros. Alguien se despierta a medianoche, o el libro de los profetas, que tiene los dos títulos, mi última creación literaria, y es un libro en el que Miguel Navia, el ilustrador, no es propiamente, o sea, no ha puesto propiamente en imagen mi mundo literario, sino que ha sido un libro que ha ido naciendo a la vez. Y es el libro más original que yo he hecho nunca. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar con artistas plásticos, con fotógrafos, especialmente con Asís Ayerbe, en distintos trabajos literarios, y a mí me atrae mucho el contacto con otros artistas porque la chispa de la creación se parece mucho en un músico, en un fotógrafo, en un pintor o en un escritor. Pero a veces parece que cada uno sigue caminos diferentes que no tienen nada que ver. Y el hacer algo en colaboración con un artista plástico como Miguel, para mí ha sido muy enriquecedor, porque el que dos mentes, una literaria y otra plástica, estén pensando sobre lo mismo y creando algo a la vez, es algo que a mí como creador me atrapa y me atrae mucho. Este libro nació
porque Miguel y yo nos habíamos conocido en un libro anterior de Reino de Cordelia. El editor de Reino de Cordelia tiene un defecto muy grande, y ahora que estamos así en familia lo puedo contar, y es que no sabe escribir, no sabe publicar ningún libro que no tenga prólogo. A mí los prólogos normalmente me molestan. Yo, si cojo un libro, una novela, lo que quiero leer es esa novela. Y cuando me encuentro con un prólogo es como encontrarte con un obstáculo que te está... Y yo normalmente me lo salto. Yo soy un especialista en saltarme prólogos. Si fuera un deporte olímpico, yo me veo a mí mismo como con una pértiga. Pero el editor de Reino de Cordelia no sabe publicar libros que no lleven prólogo. Y me pidió un prólogo para acompañar unas imágenes de Miguel Navia, que entonces yo no lo conocía. Yo conocía de referencias a su padre, Navia padre, José Manuel Navia, que firma simplemente como Navia. Es un fotógrafo extraordinario, muy conocido. Es un fotógrafo con el que yo me siento muy afín, porque él tiene una mirada sobre la realidad muy sensible, muy conmovedora. Es un fotógrafo muy literario. Él ha trabajado mucho en Castilla y en concreto en la zona de la Bureba, y quizá alguno conozcáis su trabajo. Miguel Navia, o sea, Navia padre, José Manuel Navia, ha sido el que en muchos viajes con Julio Llamazares, en los reportajes que publicaba El País, Navia era quien hacía las fotos y Julio Llamazares quien escribía los textos. Entonces yo conocía sobre todo al padre de Miguel. Miguel es un ilustrador extraordinario. Y Jesús Ejido, el editor de Reino de Cordelia, como no sabe publicar libros que no lleven prólogo, pues le parecía como que esas láminas tenían que ir acompañadas de unas letras. Y a mí, sin que nos conociéramos Miguel y yo, me pidió que le hiciera el prólogo. A Miguel le gustó mucho ese prólogo. Ese primer libro que hicimos juntos era sobre el barrio de Chueca en Madrid, que fue donde se crió Miguel de niño, donde sus padres tenían la casa. Y a Miguel le apetecía que hiciéramos un libro juntos que no fuera ya que yo pusiera palabras sobre algo que él hubiera dibujado, que no fuera tampoco que él hiciera ilustraciones sobre textos míos, sino algo que naciera como de una voluntad común. Y bueno, nos pusimos a pensar. Miguel me enseñó algunas láminas que él ya tenía dibujadas, y él es un ilustrador extraordinario, como ha dicho Fernando, donde además tiene la habilidad de dibujar escenas urbanas bellísimas, pero a la vez siempre como inquietantes. Él tiene un libro sobre Chueca, tiene otro sobre la Gran Vía de Madrid, su ciudad. Él es muy madrileño, además, uno en la forma de hablar, en su aspecto físico. Si hay alguna forma de ser madrileño es como la de Miguel. Entonces él dibuja los edificios majestuosos de la Gran Vía, pero siempre hay algo en ellos que es a la vez suntuoso, porque son edificios pues extraordinarios, como ya sabéis, de unas arquitecturas impresionantes, pero donde uno nota que pasa algo inquietante. Él le gustan mucho las escenas nocturnas, las escenas de lluvia, siempre hay algún personaje como perdido. Y a mí se me ocurrió la idea de decir, bueno, es que a mí esto me recuerda a cómo en los relatos bíblicos hay profetas paseándose por Nínive, por Jerusalén, por Babilonia, que son ciudades suntuosas, ricas, y ellos están como perdidos en ese mundo, y cada uno de estos personajes tiene como una verdad incómoda que va diciendo a todo aquel que se encuentra y nadie le hace caso. En Madrid no tanto, en Burgos no tanto, pero en Madrid, yo cuando fui allí a vivir, lo primero que me llamó la atención es que me daba la sensación de que la ciudad estaba llena de locos, de que había mucha gente, o de predicadores. Hay muchísimos predicadores a los que nadie hace ningún caso, y Miguel y yo pensábamos, bueno, si alguno de estos que nos está anunciando el fin del mundo en la Gran Vía tiene razón, y esa fue como la idea en la que empezamos a trabajar. Qué bonito sería como actualizar los relatos bíblicos, pero ambientándolos en la actualidad, ahora, en el siglo XXI, y contando estas historias de estas personas que están como perdidas en el mundo que nosotros conocemos, en Burgos, en Madrid, en Bilbao, en Valladolid,
escogimos un poco las ciudades que teníamos los dos en común, donde se había desarrollado nuestra vida. Qué divertido sería, pensamos, el hacer una nueva Biblia o una ampliación de la Biblia, pues con todas estas historias que dialoguen con las que ya conocemos, con la parábola del hijo pródigo, con todos estos textos que forman parte de nuestra cultura, que con independencia de que uno sea creyente o no, de algún modo son pues como relatos que llevamos insertos en nuestra cabeza, que si vamos a un museo o a una iglesia sabemos identificar ciertos episodios. Pensábamos, bueno, qué bonito sería contar como una Biblia contemporánea con esa mezcolanza de textos que tiene la Biblia, donde se te cuenta desde el origen del mundo hasta su final, del Génesis al Apocalipsis, donde haya poemas, como los hay en la Biblia, donde haya relatos aparentemente crueles o incomprensibles, porque la Biblia no deja de ser un texto que de algún modo contiene relatos incómodos para nuestra sensibilidad. Y bueno, así fue como nació el libro, como lo fuimos haciendo a lo largo del tiempo. A veces él me presentaba una lámina y sobre esa lámina yo pensaba una historia y él a la vista de la historia cambiaba a veces la lámina, otras veces yo le proponía un relato y él hacía la ilustración y así en ese diálogo creativo fue naciendo todo este libro. Sí. El libro es inclasificable, algo que a los bibliotecarios de antes les molestaba bastante, les espantaría un poco. Es una colección de 27 textos con, como decíamos, espectaculares y potentes ilustraciones que contemplan diferentes registros, ambientes, situaciones muy desconcertantes, como decías, siniestras, con personajes, como decíamos, inquietantes en atmósferas decadentes que inspiran sentimientos encontrados y confusos de temor, pero como decías también, de una extraña belleza. Es un ejemplo de esto es que digo es algo son relatos épicos como Fiat, que luego también hablaremos de los títulos que desconciertan también, en los que un rey enviaba delicados poemas envueltos en pañuelos de lino en el pico de una bubilla, lo que contrasta de forma impactante con la imagen contemporánea deprimente de las ilustraciones que la acompañan, como por ejemplo una mujer que recibe un frío mensaje de texto de WhatsApp en un asiento torturador de un autocar mal ventilado. La historia de que las abubillas sirven de mensajeras la tomamos de una leyenda musulmana que decía que el rey Salomón y la reina de Saba se comunicaban a través de abubillas y nos parecía una imagen muy bonita. Las abubillas nos encantan porque seguro que la conocéis bien, ese pajarito que tiene esa cresta que se eriza cuando se siente en peligro y que tiene esas alas como listadas que cuando está volando da un efecto mágico. Está muy presente en el libro. Jugábamos siempre a los símbolos bíblicos y a crear nuevos símbolos, igual que la Biblia está llena de animales, porque al final lo primero que hace Adán en el paraíso es ir poniendo nombre a las cosas y a los animales, y la paloma es el símbolo del Espíritu Santo, y nosotros queríamos como tomar ese simbolismo de los seres alados, que son como intermediarios entre el mundo de la divinidad y el mundo de los hombres, que son como pequeños ángeles. Nosotros nunca hemos visto un ángel, pero sí hemos visto pájaros y nos divertía mucho que esos pájaros como mensajeros de a saber qué, del amor, de los dioses, pues están ahí con nosotros y quizá las abubillas o los mirlos pues sean como pequeños angelitos, lo más cerca que vamos a estar de un ángel, de un ser que canta, que es puro, que se eleva sobre la tierra que todos pisamos, y por eso los ángeles tienen algo de divino, porque vuelan y nos parece que comunican mundos muy, muy diferentes. Ese aire mágico que tiene también la Biblia, e iluminador y a veces desazonante, queríamos que estuviera desde el título. La medianoche o la noche siempre, según los místicos, es el momento más propicio para comunicarse con la divinidad. Y cuando alguien se despierta a medianoche, como dice el título, pues le pueden pasar dos cosas. O que tengas esta lucidez absoluta que da a veces el insomnio,
de que te despiertas y tienes los ojos como platos y sabes que no te vas a volver a dormir y de algún modo ves la realidad como delineada, como dibujada, con una claridad absoluta. O puede pasar lo contrario, cuando a veces uno se medio despierta, pero está como en esa duermevela, medio despierto, medio dormido, y en esa frontera entre el sueño y la vigilia uno tiene pues como esas ensoñaciones que esa frontera entre la realidad y el sueño a nosotros nos atrae mucho, ¿no? Porque ese despertarse a medianoche te puede dejar en ese momento en el que no estás aquí del todo, estás en otro sitio. Soñar siempre se parece un poco a abandonar el cuerpo, ¿no? Está alguien dormido, lo vemos ahí, pero si está soñando, ¿dónde está? Parece como que, como en los místicos, se te sale el alma y empieza a correr aventuras. Ese mundo a nosotros nos resultaba muy, muy atractivo. Y no sé si estoy contestando lo que me has dicho porque he empezado a hablar y me he perdido, pero... La excepción. Dios nos pulsa como a instrumentos. Sopla por nuestras embocaduras. Cuando quiere cantar, nos toca los labios y son nuestras bocas las que cantan por él. Su espíritu se manifiesta en la alegría del jovencito al ducharse, en quien baja las escaleras ligero porque espera una postal en el buzón, en esa muchacha que riega unas plantas a punto de florecer, en el que va a buscar a su hijo al colegio con una onza de chocolate envuelta en papel de plata, en quien silba una melodía que cree estar inventando, pero nada se improvisa. Hay un ángel que le dicta la música nota por nota. Sin embargo, Dios ha querido que solo yo brame, que se abran heridas en mi garganta de tanto gritar. Como decías, en esta obra trabajas con Miguel Navia, el ilustrador. Las imágenes traen a una oscura realidad contemporánea historias, oraciones, escenas bíblicas, como comentábamos. Algunas de las imágenes del libro, ya decías, ya estaban creadas. Imagino que entonces el proceso, como comentabas, el proceso creativo cambia y el relato tiene que adaptarse a la imagen. ¿Qué es más sencillo para ti? Bueno, a lo mejor es una cosa muy obvia. Inventar una historia a partir de una imagen, o tiene más complejidad por el hecho de no tener ninguna referencia, crear algo de la nada. Y luego voy a aprovechar, porque si no luego coges carrerilla, no te puedo hacer más preguntas. ¿Cuánto tiene que acompañar una imagen a un texto en un libro como este? Y viceversa. Es importante, es muy importante que estén íntimamente relacionadas, porque hay veces que es como complejo encontrar la relación. Y bueno, pues adelante. Bueno, has dicho cosas todas muy interesantes. Lo de traer al mundo contemporáneo historias que son muy antiguas. Bueno, eso está en el propio espíritu de la Biblia. Yo, después de haber publicado este libro con Miguel, me he convertido en una especie de párroco o de vendedor de Biblias y pido ya perdón por adelantado. Pero bueno, también es algo que nos atrae mucho. Para la gente creyente, la Biblia no es un libro histórico que hable del pasado y que se limite a contar historias ya caducadas, sino que quien lee la Biblia con una mirada creyente cree que todo eso está vivo, es actual y que esas palabras que se dijeron en el siglo I después de Cristo, en el caso de Jesús, no solo las decía a sus contemporáneos, sino que las decía ya para... O sea, que se acaba como la historia y hablaba a sus contemporáneos, pero también nos hablaba a nosotros. Y las historias que contaba, las parábolas, podían ser un cuentecillo, pero detrás de ellas siempre había como una enseñanza alegórica, y a nosotros eso nos atrae mucho. El ser capaces de romper el tiempo, de hablar de algo que pasa ahora, pero que sirve para siempre, y de algo
que cuenta una historia concreta, pero esa historia concreta es una excusa para contar una historia universal. Eso lo queríamos imitar también. Entonces, en la lógica del libro estaba el traer al mundo contemporáneo todo esto, porque sentimos que la Biblia, pero no solo la Biblia, sino los grandes textos de la literatura, y yo diría del arte, trascienden su tiempo y siguen vivos porque nos siguen hablando a los lectores contemporáneos. Quiero decir que Virgilio, el poeta romano, está vivo, y está tan vivo y está más vivo incluso que muchos poetas de ahora mismo cuyos versos nacen ya muertos. O Cervantes, la lengua de Cervantes. Cervantes yo lo considero un escritor contemporáneo. Los textos de Cervantes o de Garcilaso de la Vega nos hablan, y además con una persuasión enorme. Y uno empieza a leer un soneto de Garcilaso, o dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, y tiene algo que inmediatamente sabes que está vivo y que te está tocando el corazón. Con lo cual, nosotros aspiramos a hacer un libro, ¿cómo decirlo?, inmortal, o que lo podamos leer, lo podáis leer vosotros, pero que dentro de 100 años el bibliotecario o la bibliotecaria que esté aquí pueda hacer un club de lectura y que el libro siga diciendo cosas a los lectores. ¿Qué es más fácil, escribir desde la nada o tener un tema o un estímulo? Para mí las dos cosas son fáciles. Quiero decir que ser artista es ser alguien y yo creo que los escritores tenemos que ser artistas. Un escritor puede ser, qué sé yo, hay escritores muy diferentes. Un escritor puede ser un cronista de su tiempo y alguien que conscientemente quiere hacer un relato de la vida y de la sociedad que le ha tocado vivir. Un escritor puede ser un agitador político, alguien que quiera que a través de sus escritos se consiga una sociedad de determinada manera, revolucionaria o reaccionaria o lo que fuera. Un escritor puede ser todo lo contrario, alguien que quiera evadirse de la realidad y crear un mundo nuevo, imaginario, fabuloso, con seres que no existen o ambientado en otros planetas. Uno puede ser 1000 cosas, pero yo creo que por encima de todas tiene que ser un artista, o sea, alguien que manejando el lenguaje, porque la materia prima que utilizamos los escritores es el idioma, igual que los músicos utilizan los sonidos y la música, o los pintores o los fotógrafos las imágenes plásticas. Un escritor lo que hace es tomar el idioma, que es lo que tiene en común con todos los que tengan su misma lengua. En el caso del español, pues sabemos que es una lengua universal en la que ahora mismo en buena parte de América y aquí estamos escribiendo, y con eso hacer algo que merezca ser contemplado, que sea bello, que sea poderoso. Cuando hablo de bello no quiero decir algo bonito o relamido. Hay muchas clases de belleza y hay bellezas que a veces son incómodas. Un texto literario puede perturbarte pero tiene que ser algo que desde la estética, desde el idioma, tiene que aportar algo a quien se dirige. Entonces, un artista es alguien que siempre tiene los ojos abiertos y que sabe ver, y que sabe ver cosas que quizá a otras personas que estén a su lado pasan inadvertidas. Tenemos a Ángel Herraiz aquí, que es un grandísimo fotógrafo. Yo muchas veces comparo el escribir con el fotografiar. Quien está acostumbrado a ir con una cámara por la calle mira la realidad de otra manera que quien no tiene esa costumbre, porque la cámara educa la mirada y un fotógrafo sabe ver en una luz, en un contraluz, en un rostro, en un charco, en cualquier cosa, algo que lo fotografía, luego lo enseña a los demás y todos podemos decir, pero qué cosa tan hermosa, que yo estaba a su lado y pasé por delante de ese sitio y nunca me fijé hasta que he visto esa foto y me ha enseñado lo bello que es algo. Un fotógrafo no mira de la misma manera un rostro si está hablando con una persona que si lo está fotografiando, y esa capacidad de afilar la
la sensibilidad pues es lo que denota un oficio artístico. Un escritor no solo fotografía el mundo visible, sino también, y es lo más interesante, lo que no se ve, el mundo de nuestros sentimientos, de nuestras contradicciones, de nuestras esperanzas, y eso es potentísimo. Si un buen escritor sabe hacer una buena fotografía de todo eso, pues es un gran artista. Cuando, por ejemplo, en este libro, con Miguel, teníamos el proyecto en marcha, los dos estábamos como en un estado de exaltación. O sea, se nos ocurrían historias como de continuo. Cualquier cosa que vivíamos nos parecía una excusa, bien él para ilustrar o yo para escribir, y nos lo contábamos y nos íbamos alimentando. El tener un tema en la cabeza, sin duda, focaliza la creatividad. Pero luego es muy misterioso el cómo nacen las ideas artísticas, y es muy azaroso. Yo creo que uno tiene que estar siempre en un estado como de receptividad, y a veces en el momento más inesperado surge esa chispa y te das cuenta de que ahí hay un cuento, hay un poema o hay una novela o una obra de teatro o lo que sea. Y luego sobre acompañar las imágenes con textos. Nosotros, cuando planteamos este libro, quisimos que la relación no fuera servil. Quiero decir que fuera una relación creativa entre el texto y la imagen, de tal modo que el texto nunca fuera una descripción exacta de lo que se veía en la imagen, si es que la imagen había nacido primero, o que la imagen no fuera simplemente una ilustración servil de lo que se contaba en el relato, de tal modo que si en el cuento se decía pues hay una silla y una mesa, y el ilustrador tuviera que hacer necesariamente una silla y una mesa, sino que se complementaran, que sirvieran de estímulo creativo sin contar exactamente o ilustrar exactamente lo mismo, dieran otra perspectiva de eso que queríamos hacer. Y eso ha sido como la brújula que teníamos, porque claro, es muy común que haya libros ilustrados donde el ilustrador lo que hace es como poner en imagen lo que está en palabras tal cual. Era una chica rubia con los ojos azules, pues dibuja una chica rubia con los ojos azules. Eso no nos interesaba, porque entendemos que el lector ya se puede crear su imagen. Lo que queríamos es que la imagen, en este caso, por ejemplo, contara cosas que no estuvieran en el texto explícitamente, y viceversa. Quienes no hayáis abierto todavía el libro, seguro que lo vais a valorar y vais a ver ese carácter tan especial que tiene. Por esto que decía Óscar, de aportar otra cosa, tanto la imagen como el texto, ¿no? Casi no te conozco en persona, pero creo que eres de esas que le cuesta tomarse en serio a veces la solemnidad, ¿eh? Que eres de esos que no pueden contener un chascarrillo, una sonrisa cuando escucha el discurso del rey en Navidad, por ejemplo. Eres como un pintor que retrata en blanco y negro y que emplea siempre algún matiz de color, ¿no? Algún color chillón, además, que en lugar de romper la armonía, le añade armonía, ¿no? Como en el microrrelato Visita Nocturna, en el que un dios con presbicia tiene que palparnos mientras dormimos para cerciorarse de que estamos vivos un día más. Y a algunos nos hace cosquillas cuando nos palpa. O en el de Principios de Teología, en el que Dios piensa en borrarlo todo y volver a empezar, pero le da pereza porque se ve incapaz de mejorar algo como el canto de los mirlos, por ejemplo. Amar nuestro mundo imperfecto, yo creo que es algo que te caracteriza a ti en un cuentista muy pillo. Bueno, me gustaría serlo. Es verdad que tiendo a huir de lo solemne, porque ahí creo que no hay espacio para la creatividad. Cuando todo es rígido, está codificado, cuando hay un protocolo y el protocolo ya te dice cuál es tu sitio y lo que tienes que hacer, pues eso es muy aburrido. A mí me gustan más las situaciones más creativas y más llanas. Y yo creo que también, pues qué sé yo, por haber nacido en Gamonal, por ser castellano y esa vieja idea castellana de que nadie es más que nadie, en la
cuando hay situaciones muy solemnes, suelen ser situaciones muy jerárquicas también. Y eso ya por carácter, creo, huyo de eso. Creo que no me gusta, no me siento cómodo y creo que además es un ambiente muy poco creativo. Eso es algo que va con el carácter de cada uno. Como digo, hay escritores muy diferentes y hay otros que son de otra manera y lo son de manera excelente, y lo bueno de la vida es precisamente el que sea variopinta. Si todos fuéramos iguales, pues sería todo muy, muy aburrido. Y yo también creo en que tenemos que tener una mirada alegre y compasiva sobre la vida, ¿no? Pues porque todos somos mortales. Al final estamos aquí un lapso de tiempo pequeño y yo creo que debemos vivir con la mayor humanidad, con la mayor alegría, con todos los problemas que tiene la vida y el mundo, pero a la vez el privilegio pues, de estar vivos, de hacer algo bonito, alegre, de hacer... y que somos imperfectos, pues desde luego. Pero precisamente un teólogo diría, la perfección es un atributo de la divinidad, solo Dios es perfecto, todos los demás, todos somos imperfectos. Pues bueno, sabiendo eso también uno se libera como de esa carga que algunos tienen de ser perfectos, del perfeccionismo. Es que por mucho que lo intentemos, no vamos a ser perfectos, lo cual no quiere decir que no debamos intentar dar lo mejor de nosotros, y en el caso de los artistas, el que no debamos luchar por alcanzar la excelencia a la que podamos llegar y no dar por buena cualquier cosa que hagamos. Yo también creo en el amor por el trabajo, por las cosas bien hechas, que yo creo que eso viene de una mentalidad también muy, muy obrera, ¿no? El amor por el trabajo, por hacerlo bien, por hacerlo lo mejor que se pueda, con la mejor voluntad y por no ser chapucero ni conformista. Pero sabiendo que la perfección absoluta pues se nos escapa, empezando, como digo, porque todos somos mortales y bueno, pues esto es una oportunidad que tenemos y que dentro de un misterio enorme, pero lo que sabemos es que estamos aquí y que debemos ayudarnos y hacer el mundo lo más simpático, lo más agradable, lo más creativo y lo más humano posible. Bueno, vamos con un texto un poco menos amable o menos asequible quizás, para que haya un poco de todo. ¿Se me ocurre, Fernando, sí. igual puedo leer algún texto breve para que sepan los que no lo conocen? Mira, lee este, por favor. Bueno, lo tenía preparado para leer. Y luego nos das una... Nuestras fastuosas ciudades languidecen como ballenas varadas, pero posan en las fotos de los turistas como viejas damas con dignidad. Es peor lo que nos sucede a nosotros. Han desaparecido nuestros ángeles de la guarda y nadie se da cuenta. Bueno, esto es un fragmento de uno de los cuentos donde, claro, a mí me hace mucha gracia cuando vemos a los turistas por las calles con sus cámaras y parece que las ciudades están posando para ellos y a veces posan desganadas, ¿no? Porque uno se da cuenta, claro, aquí lo importante que es la luz. Hay veces que uno va paseando por Burgos y notas esta luz del atardecer y la ciudad como que se inflama y se pone bellísima. Y otras veces donde la luz es una birria y dices, pobres turistas, si supieran lo bonito que puede estar este paisaje, pero es como si la ciudad no quisiera posar ese día y estuviera así fea, con una... Eso sucede. Y eso nos pasa a las personas también, que hay días que estamos animosos, alegres, y otros no sabemos por qué. Es como si, ahí se dice, nos ha abandonado nuestro ángel de la guarda, que es una forma de decir, pues eso tan inexplicable de que pues hay días en los que uno no sabe por qué, todo le sale al revés, no acierta, quiere, cuando necesitaría ser elocuente porque va a hacer una gestión, se traba, bueno, eso nos pasa a todos, yo creo. Historia del arte. Cuando Dios quiere salir en la foto de un turista, adopta la forma de un pajarillo y da unos saltitos con disimulo, o vuela como quien va hacia otra parte y así entra en el encuadre, como por casualidad. Los pintores hace tiempo que lo descubrieron, y los más descreídos ya no pintan pájaros en sus cuadros.
Por esa razón, muchos museos de arte contemporáneo son tristes como quirófanos. En sus severas salas jamás se oyen esos trinos misteriosos de los viejos museos de bellas artes, en los que siempre parece que hay una ventana abierta a las frondas de un jardín. En el libro narras brevemente algunas experiencias religiosas, como diría aquel, o más bien aventuras de una juventud nómada por una Europa bastante descarnada, gris. En el relato hay un continuo poner distancia, que era como poner el cuentakilómetros de la vida a cero, y el relato acaba un poco en falso, con una lección de solidaridad por la conmiseración hacia uno de los protagonistas del relato, Adrien. Caridad, amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué lugar ocupa esa virtud en nuestra sociedad? Bueno, se os va a convalidar la catequesis. ¿Es tu libro? Pues sí, claro. En ese cuento, que es el más largo del libro, Himno a la Caridad, es una recreación del texto de San Pablo, de la Carta a los Corintios, que se lee en todas las bodas religiosas de ya puedo hablar todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, que si no tengo amor, eso no me sirve de nada. Entonces, ese cuento quiere ilustrar el amor incondicional, ¿no?, de un personaje que va dando tumbos por la vida. A mí me divierten mucho las historias en las que el lector no sabe qué es lo que va a pasar. Y en esta pasa totalmente. Entonces, este es un cuento que se va desarrollando y el lector lo va descubriendo según lo va leyendo, y yo creo que no se sabe dónde va a terminar. Hay otros relatos, claro, en la literatura, como en el cine, ya llevamos mucha historia detrás, y hay veces que te sientas a leer una novela o a ver una película y en la segunda página o a los 5 minutos ya sabes qué historia te van a contar y dices, bueno, pues van a secuestrar a ese y este, que es el padre, la va a rescatar, y en la última escena todo parece que va a ir mal, pero va a ir bien. A mí eso me produce mucha pereza. El que las historias se desarrollen con naturalidad, pero con sorpresa, pues como es la vida también, que las vidas son impredecibles, y cuando a un niño le preguntan qué quieres ser de mayor y te dice, pues yo quiero ser astronauta, y tú piensas, madre mía, las vueltas que dará este niño, alguno acabará siendo astronauta, claro, pero lo normal es que sea impredecible, por mucho que uno crea que su vida está encaminada. Entonces, este relato ilustra o quiere ilustrar esas palabras de San Pablo, y un poco tomando también la figura del judío errante que parece no tener raíces, que va de un sitio a otro. Y a mí, de todo el libro, ese es el cuento que más me gusta, del que estoy más orgulloso. Sí, es que Himno a la Caridad. Extenso, igual, no, tiene la extensión que no tuvimos ninguna limitación por parte del editor. Mira que es un libro raro y sin embargo él aceptó todo lo que quisimos meter en él sin ningún problema. Y yo de Himno a la Caridad estoy especialmente contento. Me parece que es uno de los mejores cuentos que... Hay relatos, como decíamos, más y menos asequibles a todos los públicos, ya lo advierto. De entre los primeros, entre los que más, me gustaría destacar una de las historias que más me han gustado, que es la de Brigada de Homicidios El Cairo, en la que adaptáis el episodio de la matanza de los inocentes a un relato policíaco. Otro de ellos, casi al final, La Visita, es tan mágico, onírico, sinceramente, a mí me parece una obra maestra de relato corto, y las ilustraciones maridan a la perfección, además. Ambos son muy buen ejemplo del material narrativo tan potente que contiene la Biblia, que lo decías antes, para crear a partir de él. Los de Amazon o Netflix, porque no se han dado cuenta todavía, pero crearían varias series a partir de ella. Aunque yo ya sé que me parece que no eres muy de series. No soy muy de series. Yo soy... No, me parece como ir al colegio lo de ver una serie, ¿no? Que tiene que estar uno un montón de episodios encadenado. Y si puede ser cuanto antes, mejor. Bueno, y los atracones que se da la gente de que en un fin de semana se ven no sé cuántas temporadas. No soy muy de series, no. Me gusta mucho el cine, pero me gusta que
que una historia se desarrolle en el tiempo que se tenga que desarrollar, hora y media, 2 horas, 3 horas. A mí no me importan las películas largas, las disfruto muchísimo, pero me gusta que... Pero sí que tiene mucho material narrativo la Biblia, a partir del cual crear. Claro, sí, y mucho material plástico además, ¿no? Porque tiene imágenes muy poderosas. En el caso de los cuentos que has citado, Brigada de Homicidios, el cuento es posterior a la ilustración. Estaba la ilustración de Miguel, que era una especie de oficina donde hay 2 policías que están... Claro, además él es muy cinematográfico, yo creo. Mucho. La ilustración es muy oscura, muy cinematográfica, muy policíaca. A él le gusta mucho el cine negro y el cine policíaco. Y él, de hecho, fue el que hizo el cartel de la última película de José Luis García, en la que él recuperaba el personaje del crack que había interpretado Alfredo Landa en las primeras películas. Ahora, claro, Alfredo Landa ya murió. Pero que es una historia así policíaca, y fue Miguel Navia precisamente el que hizo el cartel, y en los premios Feroz se ganó el premio. La ilustración, los que leáis el libro veréis luego reconoceréis el trabajo de Miguel Navia por ahí, porque tiene los mismos rasgos en toda su obra. Y él, en su planificación de las imágenes, tiene como muy presente la estética del cine clásico norteamericano, sobre todo, y le gustan mucho las vistas cenitales. Por eso también hay tantos pájaros en este libro, porque Miguel ve las cosas a veces como desde el cielo, como las vería un pájaro o un ángel. Y eso a mí me... Bueno, aparte porque a ti la naturaleza también te inspira mucho, ¿no? Sí. A mí me inspira todo. Aunque este libro no es rural, pero... Este libro no es especialmente rural, no, pero sí es verdad que son cosas como inconscientes también. Un autor no siempre sabe exactamente por qué hace las cosas. Cualquier artista, por mucha técnica que tenga, también se tiene que dejar llevar por la intuición, por la inspiración. El que solo tenga técnica, yo creo que nunca será un gran artista. Los artistas mayores son los que han sido intuitivos y que han ido más lejos que sus contemporáneos, precisamente porque hay algo que quizá no sabían explicar racionalmente, pero que les llevaba pues hacia terrenos que no se habían explorado hasta entonces. Para mí, claro, uno no sabe hasta qué punto tus ideas son ideas propias o son ideas que nacen de lo que ya conoces del otro artista, hablando de este libro. Y entonces no sé si Miguel hace tantas vistas cenitales porque como yo lo lleno todo de pájaros y a él le parece que... O yo lo lleno todo de pájaros porque Miguel le gusta dibujar las cosas como desde una perspectiva aérea. Hay fragmentos que yo no sé qué fue primero, porque ya se me ha olvidado. Hemos trabajado tanto juntos, pero, por ejemplo, en el que comentabas de Egipto, de Brigada de Homicidios, sí tengo muy claro cómo fue ver esa ilustración e inmediatamente me surgió la historia de esas matanzas. Sin embargo, en Himno a la Caridad fue primero el texto y luego Miguel fue quien hizo las imágenes. Fue el último cuento también en ser ilustrado. Algunos títulos en latín, La Parusía, José y sus hermanos, Las 5 ciudades de la llanura. Te decía lo de los relatos más o menos asequibles para el gran público, sobre todo por este tipo de cosas, porque a veces echan falta contexto, Óscar. Notas, tal y como están presentados, a ver, no restan a los relatos un ápice de interés, desde mi punto de vista, más bien lo alimentan, porque si haces una lectura detenida te incita a investigar un poco, pero puede que no todo el mundo piense como yo. No sé cómo lo ves. Bueno, cualquier obra artística tiene muchos niveles de lectura. Nosotros hemos querido que cada uno de los textos sea autosuficiente, o sea, que uno lo pueda leer sin tener todas las referencias que contiene, o sea, que sean textos que funcionen ante cualquier lector. Además, somos muy conscientes de que en generaciones adultas el peso de la educación religiosa sí era tremendo, ¿no? Porque vivían en un estado confesional donde había una religión oficial, además, y Franco era caudillo por la gracia de Dios. Entonces
hasta el Vaticano II la liturgia se hacía en latín, entonces mi madre y seguramente algunas de las personas que estáis aquí de cierta edad se saben la misa todavía en latín y saben que Fiat no es una marca de coches, sino es el hágase en latín cuando el ángel de la Anunciación se presentó ante María, etcétera. Pero la gente más joven ha perdido muchísimas de estas referencias y nosotros nos divertía que este libro fuera igualmente asequible para la abuela y para el nieto y que, claro, la abuela seguro que va a tener unas referencias que el nieto no tenga y que si a la abuela, con decir la parábola del buen samaritano, pues ya sabe todo lo que pasa, no hace falta o la parábola del hijo pródigo, que aparece recreada aquí, pues para las personas mayores ya saben qué es lo que pasa en la parábola del hijo pródigo. Para muchos jóvenes no es algo que, como no se lo expliques, no le dicen nada. Pero queríamos que el libro, para ese jovencito también, o esa jovencita, fuera igualmente apasionante. Y que le sirviera, como tú bien dices, si tiene curiosidad, pues para decir, oye, abuela, cuéntame esto del hijo pródigo que es, o para mirarlo en Google o donde fuera. Pero si no le pregunta a la abuela o no lo mira en Google, que fuera un cuento que tuviera pleno sentido. Pero claro, cuanta más información tengas, pues más lo disfrutas. Igual que si alguien pasa por delante del arco de Santa María y sabe quién es Diego Porcelos, Laín Calvo y Nuño Rasura, pues entiende mejor el monumento que quien solo ve unas estatuas con unos señores sentados y otros con espadas y puede disfrutar mucho de la belleza del monumento pero claro, cuanta más información tengas, yo creo que en la literatura y en la vida pues mejor comprendes las cosas. Pero bueno, que nadie tenga miedo a este libro, que se puede leer. Sí, no miedo, pero también y que es literatura, que no es un libro ni confesional, ni ateo, ni religioso, o sea que no se quiere convencer a nadie ni de la existencia de Dios, ni de lo contrario, sino que es un libro literario, y literario en la parte que a mí me toca, y una obra maestra de la ilustración por la parte de Miguel, y lo puede disfrutar cualquiera, yo creo que sea cual sea sus ideas, porque aquí la religión es o las historias bíblicas, como el estímulo creativo para hacer algo que dialogue con ese libro de libros, pero no está tomado la Biblia como un libro sagrado en el que haya que creer o al que haya que rechazar por considerarlo que es falso. Ahí ya luego cada uno pues tendrá sus ideas, sus convicciones. Ahí nosotros, Miguel y yo, no hemos querido intervenir o dar ninguna explicación más allá de la literaria y la plástica. En cualquier caso, hay veces yo he detectado algún guiño incluso crítico a esto a la creación o al supuesto estado de las cosas, también a la realidad social que vivimos. Bueno, por no alargarme más y darle oportunidad también a los asistentes a las preguntas, quería finalizar con una pregunta, agradecerte esta explosión de creatividad. Sobre todo el libro es una explosión de creatividad y que termina ni más ni menos que imaginando, para que os hagáis una idea, cómo nos recordarían los animales cuando nos extingamos. ¿Cómo te gustaría a ti que te recordaran particularmente los animales con los que has convivido? Pues yo espero que me quieran mucho los pajaritos. Yo soy miembro de la Sociedad Española de Ornitología y bueno, eso tengo claro, que tal y como va el mundo vamos a desaparecer y antes de lo que correspondería, y lo que no sé si nos vamos a llevar por delante toda la vida y no va a quedar ni una cucaracha que nos recuerde. Pero bueno, poniéndonos literarios, sí, yo creo que en mi bando estarían los gorriones, las abubillas, los mirlos. Esos pajaritos me resultan muy simpáticos. Los gatos, los perros. Sí, pues no sé. Espero que me recordarán con cariño, como qué señor tan simpático.
y nada más, y que son muy desagradecidos los animales, de todos modos. Te quieren mientras les das de comer y les das mimos, pero luego, como bien sabéis, pues son unos despegados absolutos. No podemos generalizar. Bueno, no podemos generalizar. Bueno, pues es vuestro turno. Quien quiera preguntarle cualquier cosa a Óscar, aquí tenéis el micro. Os acercáis, por favor. Seguro que tenéis preguntas. Si no sobre el libro, sobre... Nos hemos dejado abrumados. Sí. ¿Cómo surgió la idea de hacer un libro, no sé, tan religioso? Bueno, como ya he dicho, yo creo que no es un libro propiamente religioso, sino... claro, los creadores siempre queremos aportar algo nuevo, pero a la vez no trabajamos sobre el vacío, sino que nos apoyamos en lo que conocemos, en lo que hemos visto, en lo que hemos vivido. Miguel tuvo una educación completamente laica. Y hay una anécdota muy graciosa, que a mí me la contó Julio Llamazares, precisamente, quien había viajado mucho con su padre, de cómo una vez el padre de Miguel y él pues estaban por Castilla, precisamente, y Navia padre sabía que en un convento hacían, no sé si unos dulces, las monjitas, pues lo típico, unas rosquillas o lo que fuera, y dijo, pues vamos a entrar porque es un monasterio muy bonito, así lo conoces y compramos rosquillas. Entonces llegaron ahí, pues imaginaos, aquí conocéis bien la cantidad de monasterios que hay, que están como en un pueblito, pues en Villamayor de los Montes o en Castrojeriz o donde sea. Paran el coche, van a la puerta del convento, del torno, entonces toca el timbre y se oye una voz de una monjita que dice Ave María Purísima. Y Navia padre dice sin pecado concebida. Y entonces la monjita pues abre la puerta y Miguel niño mira a su padre, como solo pueden mirar los niños, y dice, papá, te sabías la contraseña. Te sabías la contraseña, porque para él, claro, era como magia, ¿no? De que él toca un timbre, le dice Ave María Purísima, el otro sabe responder y les abre la puerta. Papá, te sabías la contraseña. Entonces, yo creo que este libro nace como pues de ese amor por estas historias y por esta... Entonces, ¿esto es una anécdota religiosa? Pues sí, no, porque yo creo que sobre todo es una anécdota encantadora y esa curiosidad de un niño pues es un poco la que hemos tenido con este libro. Que básicamente es, ¿qué hace que un libro escrito hace tantísimos siglos siga estando vivo? ¿Qué hay en él, en el caso de la Biblia, por ejemplo, que nos sigue conmoviendo o perturbando, ¿no? Porque hay historias en la Biblia que son, yo de niño, qué sé yo, yo soy el hermano mayor. Yo quería tener hermanos, pues porque veía que mis amigos en el colegio que tenían hermanos también chicos, tenían una relación muy estrecha que yo envidiaba, porque no es lo mismo ser amigo de alguien que tener un hermano, ¿no? Yo veía que yo quería tener un hermano. Entonces, la historia de Caín y Abel, a mí eso no me cabía en la cabeza. Yo, si tuviera un hermano, lo último que haría, y además por esas razones de que uno hace sacrificios que sí le gustan a Yahvé y otro no. Pero ¿esto qué es? Me parecía una historia muy violenta, la matanza de los inocentes. Pero qué barbaridad es esa. ¿Qué es eso? La historia del sacrificio de Isaac, o sea, eso de que tu padre, porque escucha una voz que le dice mata a tu hijo, te coge, te lleva y está dispuesto a mí eso me perturbaba mucho, ¿no? Si tu padre escucha una voz y le dice sacrifica a tu hijo, o sea, son historias ¿en qué mente caben, no? Claro, entonces es un libro bellísimo, perverso en alguna o que puede parecerlo y que todavía pues seguimos leyéndolo y que sigue siendo la guía de muchísimas personas y a veces una guía que da sentido a la vida de estas personas, una guía positiva, y en otras que las lleva a la mayor de las crueldades, pues como todos sabemos. ¿Qué hace que ese libro esté vivo y qué podemos aportar desde el siglo XXI a esas historias? Y eso fue.
y lo repito para que quede grabado. En el caso de la producción, has hablado antes de la incertidumbre, del final. Cuando tú empiezas a escribir sobre un cuento o una novela, ya tienes una idea completa de cómo va a finalizar el cuento o la novela, o los personajes te van llevando por ahí hacia un final que no tienes previamente determinado. ¿Le habéis oído bien todos? Ha preguntado que cuando uno, resumiendo, escribe, si en mi caso sé el final al que va a conducir esa novela o ese cuento, o de algún modo los personajes me van llevando por su camino y voy descubriendo ese final. Sucede un poco de todo. A veces en los cuentos, por ejemplo, o en los poemas, lo más importante no es propiamente la historia o la narración, sino a veces en un cuento, en un poema, lo que te interesa es atrapar una atmósfera, un sentimiento. Hay veces que uno entra en una habitación y sin que nadie te diga nada, notas que las dos personas que están allí han discutido. Y es algo que uno siente como en el ambiente, y no hace falta que nadie te diga nada, ni que veas malas caras, ni... a veces como escritor, a mí lo que me interesa es atrapar esos ambientes que flotan en ciertos lugares. Y para eso los cuentos o los poemas pues son ideales, porque no necesitas que haya una historia, una trama larga. En el caso de las novelas, hay veces que lo que se me ocurre es una situación de partida, algo que por la razón que sea me impresiona, y escribir el texto, escribir la novela, es descubrir, según escribes, a dónde te lleva esa situación. Pero también me ha pasado lo contrario, el que se me ocurra un desenlace y que entonces el reto sea qué historia contar para que ese final que se me ha ocurrido tenga sentido. Eso me pasó, por ejemplo, con Huye de mí, Rubio, que es una novela para jóvenes en la que lo primero que tuve claro era la situación final, el último capítulo. Y tuve que planificar qué historia contar para que ese final tuviera todo el poder con el que yo lo imaginaba. En cualquier caso, por mucho que uno planifique una historia, siempre hay un margen de incertidumbre, de descubrimiento, a veces de decepción. Yo creo que a todos nos ha pasado que uno, porque claro, la escritura, todos sabemos escribir, a veces parece que es el arte más sencillo, más popular, porque cualquier otro oficio artístico necesita, qué sé yo, como un aprendizaje técnico que no te lo dan en la escuela. Si quieres ser escultor, pues necesitas saber manejar unas herramientas, unos materiales, o fotógrafo, necesitas una cámara. No digo ya nada ser músico, que necesitas aprender otro idioma casi, el solfeo, el lenguaje musical. Pero escribir, todos sabemos, casi todos sabemos leer y escribir. Y por eso yo creo que todos sabemos lo difícil a veces que es expresar algo por escrito. Antiguamente las cosas importantes se decían por carta. Cuando yo pienso en mis abuelos, ¿no? Que no tenían teléfono, no lo tuvieron hasta muy tarde, o llamar por teléfono era muy caro, entonces lo que uno hacía era escribir cartas. Y qué difícil era escribir ciertas cartas de, pues, su hijo se ha muerto, o recibirlas, o contar a los hermanos la muerte de un hijo. Y uno puede tener muy clara la idea, igual que un escritor puede tener muy claro el argumento de un cuento, y luego darte cuenta de que no es tan fácil redactarlo, que las frases te salen torpes o no tienen... Las declaraciones amorosas o las rupturas también muchas veces se han hecho por escrito, ¿no? El típico papel que pasa en un instituto de mesa en mesa porque... y qué difícil es declararse o romper. Entonces, la escritura, por mucho que uno tenga una historia
y piense que eso es lo más importante, que ya sabes lo que quieres contar, luego hay que contarlo. Y saber contarlo es acertar con las palabras. Y eso, pues a veces pasa, y el propio trabajo es muy creativo, y si estás inspirado, pues notas cómo va tomando cuerpo ese texto, o pasa lo contrario. Y eso es un trabajo apasionante, pero también muy misterioso, ¿no? Porque por mucho que uno haya escrito, además, salvo que repita siempre lo mismo, pero yo creo que la voluntad de los artistas, como he dicho antes, siempre está el crear algo nuevo. Por mucha experiencia que tengas, hay un margen como de incertidumbre y de misterio que hace que sea imprevisible. Y bueno, a mí eso es lo que me gusta también, porque nunca repites. Digamos que cada escrito es como una aventura. Yo me veo como un aventurero, aunque un escritor al final sea un señor que está en una silla y en una mesa, pero de algún modo es una verdadera aventura. Es como meterte en la selva con un machete e ir abriendo un camino que eres tú el primero que lo abres, porque el que escribe algo, pues al final está abriendo una vereda, una trocha por donde nadie ha pasado. Pero luego sería aburrido pasar siempre por el mismo. Claro, luego ya los escritores que siempre escriben como la misma novela, pero cambiando el nombre de los personajes, que eso pasa mucho con la novela de género, ¿no? Hay novelas policíacas que siguen como un esquema repetido, que lo que cambia, si la primera la ambientan en Berlín, pues la segunda es la misma historia, pero en Estocolmo, y la tercera en Estambul, y la cuarta en Buenos Aires. Y parece que son novelas distintas, pero en realidad es la misma cosa. Sobre todo lo que decías. De todas maneras, esta pregunta de la estructura, de la planificación, sale mucho en las tertulias, estoy viendo, y es porque, bueno, pues a la gente nos interesa mucho cómo hacéis el trabajo, pero realmente igual, pues no es tan importante. Hace poco vi un documental de la vida de Margaret Atwood, que os lo recomiendo en Filmin. Una palabra tras otra es poder, me parece que se titula. Y decía que su trabajo, precisamente el trabajo del que menos orgullosa estaba, era uno que había creado en ese plan. O sea, en plan de organizarse todo muy bien, con tarjetitas, los personajes, definirlos todos en tarjetitas muy bien, con todo lujo de detalles. Y luego al final acabó como que la cabeza le explotaba y no estaba nada orgullosa del resultado final. Claro, todos los escritores al final acabamos haciendo esquemas y más que nada para que luego no te reprochen. Oiga, en el capítulo 3 dice que este personaje tiene los ojos verdes y luego en el 23 usted dice que tiene los ojos azules. Que eso que a veces te puede pasar. Yo tengo una edición de Los Miserables de Víctor Hugo, donde con notas. Y básicamente la que pone las notas, que era una señora erudita, es para aclarar, lo que hace es poner verde a Víctor Hugo, porque dice, pues cometió un delito, le llevaron a la comisaría de no sé dónde. Nota a pie de página. Se equivoca Víctor Hugo. Si uno comete un delito en Villandiego, que es mi pueblo, no le detiene la Policía Nacional, sino la Guardia Civil, y no le lleva a Villadiego, sino a Castrojeriz. O tardó 3 días, imposible. En 3 días uno no llega. O sea, sin embargo, no era tan importante porque. Claro, en una novela. Sí es que la novela tiene. Y ya digo que yo estoy muy a favor de que que un escritor se documente, Sí. Pero hay que asumir que entre la verdad literaria y la verdad histórica tiene que ganar la verdad literaria. Y que somos imperfectos, como he dicho antes. Entonces, bueno, pues siempre va a haber algo que se te va a escapar y que eso no es importante si el conjunto de la obra de algún modo redime por su interés, por su originalidad, por su novedad, pues el que te lleven a un cuartelillo de un pueblo a otro, o la multa sea de tanto o de cuánto, porque esas son cosas que no tienen mayor importancia. ¿Alguna pregunta más? Sí, venga. Yo quería saber y preguntaros cuando escribías, ¿hasta qué punto la ilustración en su libro es necesaria para que sea un texto solo tuyo, ¿no?
¿Hasta qué punto puede ser? Porque claro, los lectores nos lo hacen más difícil, porque tenemos que, además de entender lo que es la literatura, tenemos que entender también la ilustración. Yo la literatura me ha llevado en leerle 1 hora y media, 2 horas. La ilustración, ¿cuánto tiempo me tendría que llevar? En este caso sí es necesaria porque el libro nació con las ilustraciones, pero también cada uno de los textos podría funcionar en una edición sin ilustraciones, o sea que no sería una mutilación, sería una pérdida. Yo creo que este libro hay que leerlo tal y como está concebido, porque ya digo que ha nacido así. Qué sé yo, uno puede leer Tom Sawyer y según qué edición sea va a tener ilustradores muy diferentes y al final la ilustración no es lo más importante, sino el texto, porque se concibió como una novela. Lo que sucede es que luego ha tenido muchos ilustradores, pero en este caso no. Esto se ha concebido para... Si es reeditada en el futuro, tendría que ser con los mismos autores. Claro, si no tienes... tendría que ser con estas ilustraciones. Hemos querido que no fueran ilustraciones también evidentes, porque, a diferencia de la literatura, la ilustración tiene un poder muy poderoso. Me refiero, por ejemplo, quienes no hayan leído los libros de Harry Potter tienen, sin embargo, una imagen ya fija por las películas y ya todos se imaginan de la misma manera a Harry Potter, por ejemplo. Y yo creo que eso empobrece un poco la imaginación. Es muy frecuente que cuando uno va a ver una película que está inspirada en una novela, todo el mundo sale diciendo, la novela es mejor. ¿Por qué se dice eso? No porque la película sea mala, sino porque cuando uno lee una novela y la lee con mucha intensidad, te lo imaginas todo, te imaginas el aspecto de los personajes, aunque sea de una forma intuitiva, porque nadie se pone a describir. A mí me pasaba con los dibujos animados, cuando veías a Mortadelo y Filemón, decías, no hablan así, esa no es su voz. Y alguien podía decir, bueno, ¿cuál es la voz de Mortadelo? ¿Cuál es la voz de Filemón? No sabrías decirlo, pero sí te choca. Nuestra imaginación es lo más poderoso del mundo. Entonces, cuando uno lee una novela, nuestra imaginación está activa y se lo imagina todo con un poder que luego ninguna ilustración o ninguna película, por muchos medios que tenga, como son las de Harry Potter, va a tener. Entonces, este libro se puede leer solo el texto y no pasa nada, pero se debe ver con estas imágenes, porque ya digo que ha nacido a la vez. ¿Cuánto tiempo tiene que dedicar uno a las imágenes? Toda la vida, porque son inagotables. ¿Cuándo acaba uno de ver las meninas? Nunca, porque 1000 veces que vayas al Museo del Prado, ¿cuándo termina uno de ver el retablo de la Cartuja de Miraflores? Jamás, jamás, jamás. Entonces, bueno, eso tienen también los buenos libros, y yo creo que desde luego, por la parte de la imagen, lo es, y es que son inagotables, son inagotables. Y yo creo que además, en este caso, uno puede perderse en las imágenes, o sea, puede pasarse horas porque tienen un mundo propio, tan poético, entre realista y onírico, que hace que todo el tiempo que uno le dedique pues va a ser un tiempo muy rico, además, porque el arte, yo creo que nos devuelve con creces toda la atención que le prestemos. Un buen libro de poemas, una buena novela, un buen cuadro, todo el tiempo que estemos con ellos es un tiempo como de contemplación activa, de enriquecimiento, del que el lector o el visitante sale enriquecido. Y lo mismo la música, yo que sé, cuando uno termina de aprenderse la flauta mágica de Mozart, pues jamás, o la novena sinfonía de Beethoven. Sí, totalmente. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Seguro? Que tenemos un lujo. Bueno, pues hemos llegado al final. Os agradecemos a todos el haber estado aquí. También a quienes nos seguís a través del podcast en iVoox, y si no estáis suscritos, animaos a suscribiros, y os emplazamos a la tertulia de febrero,
que va a ser dentro de nada, dentro de 2 semanas. Tendremos la visita de otro autor burgalés repleto de talento que ya os podemos desvelar, que es Raúl Elena, con el que hablaremos de su libro Irlanda corre luna. Y ya sabéis, leed y recomendad autores burgaleses. Y nada, os esperamos en vuestra biblioteca de proximidad, la biblioteca del Centro Cívico Riovena. Hasta pronto y muchas gracias.